Buenos días, profesora. Mi nombre es Gabriel Vázquez y se va a hablar hoy sobre el conductivismo, autores, postulados, diferencia y semejanza entre las diferentes escuelas. Comenzaríamos diciendo que el conductivismo no es más que aquella parte de la psicología o la escuela de la psicología que se encarga de la modificación y estudio del comportamiento humano. Para ella, basarse en eso o desarrollar ciertas teorías, estableció unas definiciones básicas como son estímulo, respuesta, condicionamiento, refuerzos y castigo. Hablaríamos del estímulo, son aquellas manifestaciones o señales que se le dan al individuo. Si hablaríamos de respuestas, son todas las respuestas orgánicas que da el cuerpo o el organismo a través del estímulo dado. Si hablamos del condicionamiento condicionamiento, es la parte de la psicología que engloba el binomio estímulo-respuesta para adecuar el comportamiento del individuo. Si hablamos de refuerzo, es la condición o la consecuencia de una conducta dada para aumentarla. Y si hablamos de castigo, es lo diferente, es la consecuencia de una conducta dada para disminuirla. Ahora bien, si hablamos de los autores, tendríamos los principales autores que son Watson y Pavlov. Hablamos de Watson y Pavlov porque son los radicales, es decir, son los que se enfocaron en el estímulo y respuesta. En el caso de Watson, él habla de lo siguiente, él habla que toda conducta o todo ser humano nace con ciertos sentimientos, emociones, como son furia, rabia, amor, y esto puede ser modificable a través de los estímulos y respuesta. Cuando hablamos de Pavlov, Iván Pavlov, él habla que evidentemente existen unos estímulos de respuesta que modifican la conducta, pero estos los estableció en estructura. ¿Qué se quiere decir con esto? Él estableció la estructura de estímulo incondicional, estímulo neutro, estímulo condicional, respuesta incondicional y respuesta condicional. Ahora bien, si hablamos del estímulo incondicional, es aquella que se da y da al organismo y esta da una respuesta incondicional. ¿Qué se quiere decir con esto? Que el individuo recibir un estímulo, da una respuesta, pues esta respuesta no es ni aprendida, es innata, o sea, es natural del individuo. Ahora bien, el estímulo neutro es aquel estímulo que se le da, pero a diferencia del estímulo incondicional, no tiene una respuesta incondicional. Es decir, cuando una vez que se da el estímulo neutro, este estímulo no tiene una respuesta incondicional. Sin embargo, Pavlov estableció un emparejamiento entre ambos estímulos, es decir, el estímulo incondicional y el estímulo neutro. ¿Qué se quiere decir con esto? El estímulo neutro se transforma en estímulo condicionado. Cuando se genera un estímulo incondicional de manera solitaria, no hay un estímulo incondicional mezclado. Por lo tanto, no hay una respuesta incondicional. Pero esta respuesta incondicional se devuelve una respuesta condicional cuando existe este estímulo neutro que a la vez se transforma en respuesta condicional y en estímulo condicional, y por consiguiente una respuesta condicional. Entonces, para que exista una respuesta condicional debe haber un estímulo condicional. Si hablamos de Skinner estableció lo siguiente. Él dice que el ser humano, la conducta puede ser cambiada a través de refuerzos o castigos o premios. Toda conducta o proceso de aprendizaje puede ser cambiado a través de los castigos o premios. Él habla de los refuerzos positivos y refuerzos negativos. Cuando habla de refuerzos son aquellos mecanismos necesarios para aumentar o disminuir la tasa de frecuencia de esa misma conducta. Es decir, refuerzo positivo es cuando le das algo bueno a una persona. Refuerzo negativo es cuando le quitas algo malo a la persona. Ahora bien, hablamos de castigo. Castigo es el acondicionamiento de algo para que no se vuelva a repetir la conducta. Entonces, en consecuencia, o mejor dicho, cuando la conducta en su proceso operacional se da a través de un estímulo, se busca la manera de modificar esta conducta a través de ciertos mecanismos para evitar que esta conducta se vuelva a repetir. Entonces, hablamos de castigo positivo y castigo negativo. Los castigos positivos, ¿cuáles son? Cuando tú le das algo a una persona mal, es decir, la condicionas en la conducta para que esta conducta no se vuelva a repetir. Ahora, el castigo negativo es cuando tú le quitas algo bueno para que la conducta no se vuelva a repetir. Si hablamos entonces de Thor-Dicker también es uno de los postulados y él se basa en la ley de efectos. Él habla sobre la teoría de conexionismo
en donde especifica que se basó en la comunicación mediante gestos inconscientes, es decir, la ley de efecto la ley de efecto no es más que una conexión que se fortalece o se debilita dependiendo del grado de satisfacción o molestia que exista entre la misma conexión. Por lo tanto, yo hablo del uso y del desuso. ¿Qué quiere decir con el uso? Cuando una situación o respuesta se fortalece o se ejercita, esta tiende a aumentar la conexión. El desuso, cuando una situación, una conducta modificada en una situación, una respuesta, no se ejercita, esta tiende a disminuir en su conexión. Hablaríamos entonces de la diferencia entre las escuelas de psicología. Tendríamos entonces el estructuralismo, que es la que se encarga del pensamiento, de cómo funciona el cerebro humano o cómo funciona el pensamiento. Hablaremos del funcionalismo, que es el binomio entre el organismo y el medio ambiente, cómo estos dos funcionan en armonía. Si hablamos de conductismo, como hemos visto, es el cambio, la modificación de la conducta a través de estímulo y respuesta. Si hablamos de cognitivismo, es el proceso mental de pensamiento, cómo aprende el individuo. Si hablamos de psicoanálisis, es la parte de la psicología que estudia el yo interno. Y si hablamos de humanismo, acepta cualquier aspecto general del ser humano para su estudio. Y en general estos aportan su aporte engloba al estudio del comportamiento humano. Ahora hablamos con el neoconductivismo. El neoconductivismo no es más que la parte radical del conductivismo, es decir, ella no acepta que el individuo sea una máquina subjetiva, sino es una máquina dinámica, por lo tanto una maquinaria estudia la objetividad del individuo. Entonces ella no acepta que haya sentimientos, que haya ideas, que haya pensamientos o sueños, todo lo que no sea autoorganizado por el individuo como tal. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que el conductivismo es la rama de la psicología, o la escuela de la psicología, que se encarga del estudio del comportamiento humano y cómo puede ser modificado a través de ciertos mecanismos, como hablamos anteriormente, que son estímulos, respuesta, refuerzo y castigo. Muchas gracias por su atención.